Muy buenos días. En este primer video vamos a resolver un ejercicio planteado en el laboratorio del profesor Waldo Mendoza que corresponde al curso de Introducción a la Macroeconomía, y el modelo que analiza es el modelo ISMR de AOA en economía abierta. ¿Okay? Disculpen el nerviosismo, este es mi primer video, disculpen también lo artesanal de las presentaciones que voy a hacer. Pero me pareció más conveniente dada la premura dada la rapidez con la que quería presentar estas resoluciones, ¿no? Okay, entonces vamos a empezar describiendo las principales ecuaciones que nos plantea el modelo, y estas son, por ejemplo, la del ingreso nacional, la que el ingreso es igual al consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones netas. ¿Okay? El consumo es una función del ingreso disponible y de la riqueza real. También está el componente del consumo autónomo, que en el texto del profesor Mendoza lo toma como una expectativa de los consumidores, ¿no? En cuanto a su consumo futuro. Este impuesto es un impuesto al ingreso. También está el gasto de gobierno, la función de inversión, que depende principalmente de la tasa de interés, bueno, únicamente de la tasa de interés, la función de exportaciones netas, que está en función del ingreso externo, del tipo de cambio real y del ingreso. ¿Okay? Aquí hay un error, debería ser multiplicación. ¿Okay? Ahora, este tipo de cambio real es una simplificación del verdadero indicador del tipo de cambio real, que es EP asterisco entre P, que se interpreta como la competitividad entre bienes, ¿no? Entre un bien nacional y un bien externo. El tipo de cambio nominal es la competitividad que hay entre monedas. Bueno, resumiendo, no estoy entrando al fondo de esos temas. Luego, estas primeras ecuaciones que hemos revisado constituyen lo que es el mercado de bienes. Ahora, el mercado monetario está dado por una regla monetaria en la cual el Banco Central fija la tasa de interés. ¿Okay? Regla monetaria. En otros textos también se le denomina RPM, la regla de política monetaria. Esta ecuación va a reemplazar en los modelos actuales, reemplaza a lo que antiguamente se conocía como la LM, ¿no? La LM ha quedado en desuso porque ya no coincide necesariamente con la práctica actual de los bancos centrales. Los bancos centrales hoy determinan una meta intermedia, como suele ser la tasa de interés, para definir su postura sobre la política monetaria. Luego de estas ecuaciones tenemos la función de déficit fiscal, que está compuesto por el gasto de gobierno, el gasto financiero, el gasto corriente, el gasto financiero, y el ingreso, que es básicamente recaudación impositiva. Luego tenemos la función de oferta agregada, que es horizontal, ¿no? Lo que se conoce en macroeconomía como el caso keynesiano extremo. Pero es una simplificación que se hace para poder resolver más simplemente el modelo, ¿no? Luego de esto, hemos visto que las primeras ecuaciones que habíamos revisado es lo que se denomina mercado de bienes, ¿no? Y bueno, todas estas ecuaciones vamos a introducirlas dentro de la identidad del ingreso nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ingreso es igual al consumo, ingreso disponible, riqueza real, inversión, gasto de gobierno y las exportaciones netas. ¿Okay? Entonces, aquí estos dos componentes podemos enviarlo al otro lado, ¿no es cierto? Este que está sumando pasa a restar y este que está restando pasa a sumar, y factorizamos el producto. Entonces tenemos el famoso 1 sobre K, todo este componente, por Y igual a todo el lado derecho, y este lado derecho es C0, C2Q menos C2P y 0 menos BR, es decir, todo lo que queda en el lado derecho, ¿no? Todo lo que queda en el lado derecho. Aquí he factorizado el P, ¿no? He hecho CQ menos C2P, y acá es A1 por todo esto, E más P asterisco, menos A1 por P, ¿okay? Menos A1 por P. Luego se hace una simplificación, es decir, todo este componente autónomo, C0 y 0, G0, C2Q, se ponen, o sea, se engloban dentro de un término que se llama A0.
¿ok? Luego queda A1 más C2 menos A1 más C2 P más A0Y asterisco, que es el ingreso externo, más A1E más P asterisco, menos BR, ¿ok? Menos BR. Ok, aquí lo ponemos más simplificado, es A0 menos BR más A0Y asterisco más A1E más P menos C menos A1 más C2P, ¿ok? Pero como se está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos que K va a multiplicar a todo lo que está entre corchetes, ¿ok? Esta curva, esta función que se ve aquí es la función IS. Es la función IS, es el equilibrio en el mercado de bienes, o es el lugar geométrico, dada la tasa de interés, en el que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Entonces, a continuación de esto es el mercado monetario. Como ya mencionamos, es la MR o también llamada RP, ¿no? La función de déficit fiscal que la reescribimos, que la estamos simplemente reescribiendo respecto a lo planteado en la hoja anterior. ¿Okay? Entonces el equilibrio es el equilibrio, lo que vamos a buscar es cuando el mercado de bienes y el mercado monetario están simultáneamente en equilibrio. Antes de esto, recordemos que dentro de esta regla monetaria, ¿no es cierto? Dentro de esta regla monetaria, la oferta de dinero se iguala siempre a la demanda de dinero. ¿Ok? En otras palabras, detrás de esta igualdad, la oferta monetaria se va a ajustar pasivamente a los vaivenes de la demanda de dinero para establecer siempre esa tasa de interés. ¿Okay? Esto es más, si ustedes desean revisar más sobre cómo es el origen de este tipo de formulación, pueden revisar lo que se denomina el modelo de Poole. Lo que pasa es que cuando las fluctuaciones o la inestabilidad proviene de la demanda monetaria, para reducir la fluctuación sobre el producto, se fija tasa de interés. ¿Okay? Entonces en el equilibrio tenemos la MR, la IS, ¿okay? Por el lado de la oferta y demanda agregada tenemos la oferta agregada, que es horizontal, la demanda agregada con pendiente negativa. Por un momento, obviemos mentalmente la función en morado, que es una función de oferta agregada alternativa. Por un momento, obviémosla. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Bajo estas condiciones de oferta agregada, perdón, de regla monetaria horizontal, en el que se fija tasa de interés, y E y S dependiente negativa, ¿okay? El mercado de bienes va a determinar el producto. ¿Okay? El mercado de bienes va a determinar el producto. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ya está determinada. Y como ya está determinada, la única variable que falta por determinar es el producto. Y esta está definida por la IS. Por el lado en el panel inferior, tenemos el precio, que es la oferta agregada, que es horizontal, y la demanda agregada, que es dependiente negativa. ¿Por qué? Porque veamos aquí, tenemos que la relación entre producto y precios es dependiente negativa, es negativa. ¿Okay? Es negativa, entonces hay una relación negativa entre precios y demanda agregada. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que nosotros reemplazamos los precios, porque ya están determinados dentro de la demanda agregada, y reemplazando la tasa de interés dentro de la IS, obtenemos lo que se denomina el producto de equilibrio. Entonces, reemplazando P por P0 y reemplazando R por R0, obtenemos lo que se denomina el producto de equilibrio. Es este punto que vemos acá. Ahora, ¿por qué solo reemplazando obtenemos lo anterior? Porque tanto el precio como la tasa de interés ya están determinadas. Que hubiera sido distinto, al menos en este caso del panel inferior, que es la oferta y demanda agregadas, hubiera sido distinto si la oferta agregada tuviera pendiente positiva. Si hubiera tenido pendiente positiva, allí hubiera sido necesario resolver simultáneamente, es decir, con la demanda agregada, ¿no es cierto? La demanda agregada con la oferta agregada, resolver simultáneamente el producto y los precios. Pero como aquí la oferta agregada ya está determinada, es decir, ya está dada por P0, ¿okay? Ya no es necesario hacer eso. Eso es en términos algebraicos, ¿no? Entonces tenemos que el producto de equilibrio es este.
y sub e igual a k por todo esto, en la que lo que está en el lado derecho ya está reemplazado la tasa de interés determinada por la regla monetaria y el nivel de precios, dado por la oferta agregada horizontal. ¿Okay? Entonces, el déficit fiscal, aquí vamos a reescribir la ecuación de déficit fiscal, la función de déficit fiscal, pero el déficit fiscal en equilibrio, ¿okay?, resulta de reemplazar R0, ¿no es cierto?, P0 y el producto de equilibrio. Es decir, ya no solo tenemos la función de déficit fiscal, sino en el punto específico del producto de equilibrio. Entonces el ejercicio nos dice, ¿qué pasa con el producto, consumo, inversión, exportaciones netas y déficit fiscal si, por ejemplo, se reduce ese cero? Si se reduce la expectativa del consumo de los agentes. Entonces, para empezar con la resolución de este ejercicio, debemos recordar algunas cosas. Primero, debemos recordar la definición de diferencial total. ¿Qué nos dice esta definición? Nos dice lo siguiente: si tú tienes una función z de clase 1, cuando dice que es de clase 1, quiere decir que sus primeras derivadas son continuas. ¿Okay? Entonces, la diferencial total se define como diferencial de z, derivada parcial de z por la diferencial de z, perdón, más la derivada parcial de y por la diferencial de y. ¿Ok? Nos dice eso. Es decir, si una función tiene dos argumentos y la fuente de variación proviene de esos dos argumentos, entonces la variación total, la diferencial total, proviene de la suma ponderada de las derivadas parciales con sus respectivas diferenciales. ¿Ok? Entonces, esta función del ingreso de equilibrio, este resultado de ingreso de equilibrio, producto de equilibrio, podemos ponerlo en notación de función. Si lo ponemos en notación de función, nos vamos a dar cuenta que el ingreso de equilibrio es una función de C0 y 0, lineal claro, ¿no? G0, Y0, R0, más las demás variables. ¿Okay? Entonces, como solo nos están pidiendo la variación en C0, solo esta variación va a ser distinta de 0 y las demás van a ser 0. ¿Okay? Entonces la variación de y con respecto a C0 va a ser la derivada de este y de equilibrio, va a ser con respecto a C0, por la respectiva diferencial que origina la variación, que en este caso es C0. Pero recordemos una cosa, que A0, perdón, ¿dónde está C0? C0 está en el componente que conocemos o que agrupamos como A0. Y este A0 no es nada más y nada menos que la suma de C0 y 0, G0, C2 y Q. ¿Correcto? C2 y Q. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar este y equilibrio con respecto a C. ¿Okay? Y de lo visto anteriormente, si derivamos esto, nos va a quedar simplemente el parámetro K, al cual tenemos que multiplicar por la diferencial que origina la variación, que en este caso es de 0. Ahora, ¿qué signo tiene ese de 0? ¿Qué signo tiene ese de 0? Perdón, ¿qué signo tiene todo este componente? Este componente va a estar, perdón, el signo de este componente va a estar determinado por el parámetro K. Pero sabemos que este parámetro K, al ser la inversa del número positivo, al ser la inversa de este componente, al ser la inversa de este componente, ¿ok? Hacer la inversa de este componente, la inversa del número positivo sigue siendo positivo. ¿Ok? Entonces, como este multiplicador, vamos a llamarlo así, es positivo, ¿qué es lo que significa? Significa que tanto C0 como Y0 van en la misma dirección. Es decir, si uno cae, el otro también va a caer. ¿Y y en qué proporción o en qué magnitud cae? Va a caer en la magnitud K de C0. ¿Ok? Es decir, la distancia horizontal de la caída va a ser K. Ese es el significado de la variación. Ahora nos dicen sobre el consumo. Entonces, el consumo en el equilibrio, vamos a definir el consumo en el equilibrio, recordemos que la función de consumo es C igual a C0 más C1 1 menos CY
más C2Q menos P, pero en el equilibrio, recordemos que en el equilibrio está definido dentro de P0 y dentro de R0. Entonces, en el equilibrio basta con reemplazar P por P0 y Y por Y sub E. ¿Okay? Y esto trae como resultado el ingreso de equilibrio. Perdón, el consumo de equilibrio. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar diferencial total con respecto a C0. Pero ¿dónde se encuentra C0? C0 se encuentra aquí, pero también recordemos que está dentro del producto de equilibrio por esta función. ¿Correcto? Entonces tenemos que sumar las dos diferenciales por las dos fuentes de variación, una directa y la otra indirecta. ¿Okay? Entonces, tomando diferencial total, ¿qué nos queda? Que la diferencial total, ¿no es cierto?, del consumo de equilibrio es igual a dS0. Recuerden que la diferencial de la suma es la suma de diferenciales, ¿no es cierto?, más C1 por 1 menos T por la diferencial de Y sub E, por la diferencial de Y equilibrio. Pero esto ya lo tenemos, pues. Recordemos que esto es K por D0, K por la diferencial de D0. ¿Okay? Entonces, reemplazando, tenemos que este D0, DC0 más C1 más 1 menos T por K DC0. ¿Correcto? Entonces, como estos dos factores son iguales, los factorizo y me queda que este es igual a me queda que la variación en el equilibrio del consumo es igual a 1 más C1 por 1 menos T por K más 1, ¿no es cierto?, por la diferencial de K, por la diferencial de C0. ¿Qué signo tiene esto? Pues veamos, K es positivo, 1 menos T es positivo porque está entre 0 y 1, C1 es positivo por la misma razón, ¿no es cierto? Entonces, 1 más un número positivo siempre va a ser positivo. Eso quiere decir que el consumo, este C0, la dirección en la que se mueva el consumo en el equilibrio va a coincidir con la dirección que tome C0. Eso es lo que te dice. Ahora, sobre la inversión, el efecto sobre la inversión. Aquí lo que tenemos que inspeccionar es en qué componente está a 0. ¿Está en I0? No. ¿Está en R0? Tampoco, porque R0 se define por otro lado. Entonces, como C0 no está en ninguno de los dos, su variación es 0. Es decir, en este modelo, ¿okay?, en este modelo, la inversión no se mueve dada la variación en C0. Entonces, sobre las exportaciones netas. Una cosa que me olvidé explicar es que este es el tipo de cambio real, ¿no? Quiere decir que si este tipo de cambio real se incrementa o se deprecia en términos reales, ¿okay?, nuestros productos, nuestros bienes van a ser más competitivos, ¿no es cierto?, respecto de bienes extranjeros. Eso es lo que te dice. Si es que se incrementa, hay una depreciación real, ¿no? Luego, ¿dónde está la variación? ¿Dónde está presente el C0? ¿Está presente aquí? No. Tampoco en ninguno de estos componentes. ¿Correcto? ¿Dónde es el único componente que contiene el DC0? Es aquí, en el producto de equilibrio. ¿Correcto? Entonces, diferencial total con respecto a este C0. Nos queda que la diferencial de exportaciones netas en el equilibrio es igual a menos M por 1 menos T por la diferencial de Y sub E, de Y de equilibrio. Pero como ya tenemos esto, es igual a menos M, 1 menos T, K de C0. ¿Qué signo tiene este componente? ¿Qué signo tiene este multiplicador? K es positivo, 1 menos T es positivo, M es positivo, menos, por todo este más, da negativo. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que C0 y exportaciones netas van en dirección contraria. Si uno disminuye, el otro aumenta. Si el otro aumenta, exportaciones netas disminuyen. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es más o menos el mecanismo de transmisión? Más o menos es, si cae el consumo autónomo, caen las expectativas de consumo, las expectativas de consumo de los agentes, el consumo va a disminuir. Así como el consumo disminuye, va a disminuir el consumo de todos los bienes, incluidos los bienes importados. Y como vas a importar menos,
¿no es cierto? Las exportaciones netas, dadas las exportaciones, ¿ok? Dadas las exportaciones, estas exportaciones netas como saldo se incrementan. ¿Ok? Esa es la idea, más o menos, ¿no? Entonces tenemos sobre el déficit fiscal. ¿Cuáles son los efectos del déficit fiscal? Primero, recordemos que el déficit fiscal en el equilibrio, ojo, no es de equilibrio, es en el equilibrio, ¿ok? Está definido por G0. Bueno, reemplazamos P0 y R0 en la definición original. Y acá tenemos el ingreso de equilibrio. ¿Correcto? Entonces, como de todos los componentes, en el único que está presente C0 es en el ingreso de equilibrio, todos los demás diferenciales se van a hacer 0 y solo nos va a quedar la diferencial de y sub e. ¿Correcto? Entonces va a quedar menos t por la diferencial de y de equilibrio menos, en términos de, como esto ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y este es igual a k por dc0, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a menos tk dc0. Y este tiene signo negativo. ¿Correcto? Y este tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que el consumo y el déficit fiscal van a ir en direcciones opuestas. Más o menos, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es, si reduces el consumo, ¿no es cierto? Si reduces el consumo, cae la producción, y si cae la producción, baja la recaudación. Entonces, dado que el nivel de los demás componentes no se ve afectado, este déficit fiscal se va a incrementar, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Ese es más o menos el mecanismo de transmisión. Entonces, viendo todos estos movimientos en términos de gráfica, vamos a ver. Tenemos el panel superior, que es el del modelo ISMR, ISMR, y el panel inferior, que es el oferta y demanda agregadas. ¿Okay? Entonces tenemos la IS, la EMR en el equilibrio inicial, que es 0. ¿Okay? Entonces, cae el consumo, cae ese 0, ¿no es cierto? Cae ese 0. Dado que con la tasa de interés no se ve modificada, el producto cae. El producto está cayendo. ¿Correcto? Recordemos que el multiplicador tiene signo positivo. Quiere decir que si este cae, este va a caer. ¿Correcto? Entonces, si el consumo cae, cae el producto. ¿Okay? Cae el producto. Y recordemos que esta IS, dada la forma de la función de política monetaria, ¿okay? Dada la función de política monetaria, es la que va a determinar el producto. Es la que va a determinar el producto. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Por el lado de la oferta y demanda agregadas, ¿okay? Dado que el precio no se está moviendo, además que la oferta monetaria, la oferta agregada es horizontal, ¿okay? Esta caída del consumo va a traer como consecuencia la caída del producto. Pase lo que pase con los precios, es decir, los precios no están pasando nada, independientemente de lo que pase con los precios, el producto va a caer. En otras palabras, dado esta caída del consumo, la demanda agregada también va a contraerse o se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Okay? Va a desplazar hacia la izquierda. Pero dentro de esta caída en el consumo, dentro de esta caída del producto, está también la caída del consumo. ¿Okay? Está también la caída del consumo. Está cayendo el consumo. Con la inversión no está pasando nada porque la tasa de interés se está manteniendo constante. Y como se mantiene constante, no va a ejercer efectos sobre la inversión, ¿no? Ojo, también hay que ver otra cosa, que la caída del consumo detrás de esta caída del producto, ¿okay? Está el incremento de las exportaciones netas. ¿Okay? Porque recuerden que el factor era negativo, el multiplicador era negativo. Quiere decir que la caída del consumo y las exportaciones netas tienen direcciones opuestas. Por lo que ya explicamos, ¿no? Cae el consumo de todos los bienes, incluidos los bienes importados, importas menos, y dado los demás componentes de la oferta de las exportaciones netas, ¿no es cierto? Dado los demás componentes de las exportaciones netas, si cae el consumo de bienes importados, las exportaciones netas se van a incrementar, van a mejorar. ¿Ok? Eso por este lado. Por el lado del déficit fiscal, recordemos que el déficit fiscal tiene una relación negativa
entre producto y déficit fiscal, ¿correcto? Entonces dibujamos una relación negativa entre el déficit fiscal y el producto. Ahora recordemos una cosa, este producto que vemos acá no tiene mucho que ver con estos productos de equilibrio, porque este es el producto que equilibra el déficit fiscal, y el producto que equilibra el déficit fiscal es decir, el producto que equilibra el déficit fiscal es cuando el déficit fiscal es cero, ¿no es cierto? Y este corresponde a, bueno, de la definición igualamos a cero, despejamos y, y este es este y raya debajo, ¿ok? Es 1 menos t más g por todo lo que está entre corchetes. Y esto, ¿no es cierto? Salvo G0, los demás componentes no corresponden con los de la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando cae el producto, ¿no es cierto? Cuando cae el producto, cae la recaudación y dado que los demás componentes no están variando, el déficit fiscal se va a incrementar, ¿no es cierto? El déficit fiscal se va a incrementar. El déficit fiscal se va a incrementar. ¿Cuáles son los efectos en neto? Dada la caída del consumo, el producto cae, el consumo cae, la inversión no se modifica, el déficit fiscal se incrementa y las exportaciones netas también, ¿no? Y las exportaciones netas también. Eso corresponde al ejercicio A del balotario, que lo voy a poner en la descripción. Espero les haya gustado. Disculpen el nerviosismo, también disculpen lo artesanal. Vamos a mejorar con el tiempo. Muchas gracias.